Cordial saludo, mi nombre es Iván Sánchez. En esta oportunidad vamos a hablar del diagnóstico del grado de madurez de la organización, de la evaluación que se lleva a cabo para determinar los niveles de madurez y del modelo de OPM3 que se utiliza para hacer el análisis transversal en cada una de las áreas. Aquí tenemos el modelo de madurez transversal que se utiliza para analizar toda la organización. Tenemos, por ejemplo, lo que es la gerencia de proyectos, la gerencia de programas y la gerencia de portafolios. Entre estas áreas, como vemos en la figura, hay unos círculos blancos que podrían representar departamentos que intercambian información, una red como de documentación y de interacción entre las diferentes áreas, ¿sí? Y a medida que se va subiendo en el nivel de madurez, lo que es estandarización, medición, control y procesos de mejora continua, todos estos digamos, interacciones, documentación, procesos y procedimientos van madurando en la medida que se van implementando procesos de mejora, procesos de control y procesos de medición. Sí, cabe anotar que, por ejemplo, no necesariamente tenemos que tener estas tres áreas principales como son proyectos, programas y portafolios, sino que también podrían ser diferentes áreas como ventas, ingeniería, servicio técnico, marketing, recursos humanos, logística, etcétera. Como entre todas ellas tienen redes de interacción, esas redes van ascendiendo en madurez en la medida que van estandarizando sus procesos, en que van ya aplicando modelos de sistemas de medición, sistemas de control y sistemas de mejora continua. Para la realización de la evaluación se toma como base el cuestionario de madurez organizacional publicado por el PMI, también conocido como cuestionario SAM, y en este se hacen 500 preguntas. El cuestionario tiene como base 500 preguntas relacionadas con todos los posibles procesos que pueda tener una organización. Es un cuestionario genérico. Y esos procesos están divididos en las áreas, digamos, en los niveles de madurez, como es el reconocimiento del proceso. Si tenemos ya conciencia de que un proceso debe existir, un proceso de mejora, un proceso de control, si ese proceso ya es repetible, si ya se está haciendo de manera, digamos, paulatina, constante, ya se reconoce como un proceso definido. También si el proceso ya es gestionado, si ya tenemos documentación, ya tenemos un método para poder hacer el seguimiento, trazabilidad de ese proceso, y finalmente si el proceso ya cuenta con estándares de optimización. Entonces, tenemos una tabla de rango de calificación donde cada una de las preguntas que hace el cuestionario la podemos valorar de 0 a 10% si hay una completa inexistencia del proceso, todavía no se reconoce, no ha aparecido la necesidad o simplemente no se ha implementado. De 11 al 20% si ya hay una conciencia de que el proceso existe, de que se debe implementar, pero aún no se utiliza. Del 21 al 24% si el proceso ya existe y es repetible, del 41 al 60% si es un proceso ya definido con cierta documentación, cierta estandarización, del 61 al 80% si es un proceso gestionado y del 81 al 100% si es un proceso optimizado. Esta respuesta nosotros la podemos graficar en un diagrama radial, como el que muestra la figura, donde cada uno de los niveles lo podemos mostrar de esta manera circular y nos indica que entre más nos vayamos acercando al perímetro de la figura, el nivel de madurez en todas estas áreas será mayor. Aquí tenemos un extracto de 6 preguntas del cuestionario. Podemos ver que tiene una identificación de la práctica. Hay una pregunta, por ejemplo, ¿estandariza su organización el proceso de desarrollar la carta del proyecto? Nos da un rango para poder calificar y nos da el área del conocimiento a la que pertenece. Por ejemplo, en este caso es gestión de la integración. En esta pregunta, la 1020, tenemos ¿estandariza su organización el proceso de desarrollar el plan de gestión de proyectos? Y pertenece a la gestión de la integración. Por ejemplo, tenemos en la 1035, donde nos pregunta que si su organización estandariza el proceso de monitorear y controlar el tiempo del proyecto y pertenece a la gestión de la integración. Entonces, hay que tener un conocimiento de los procesos de la organización y este tipo de cuestionarios no deberían, digamos, en una evaluación organizacional ya aplicada, no deberían contestarse por una sola persona, por un solo evaluador, sino que debería ser un cuestionario que se responda teniendo en cuenta la perspectiva de la gerencia, de diferentes directivos, de las personas involucradas en el proceso de gestión de calidad, de recursos humanos y en líderes de diferentes áreas, pues para poder obtener como una calificación que refleje realmente el estado y el punto de vista de la mayoría de los líderes de la organización y así tener unos resultados de la evaluación que sean más aterrizados con la realidad. Aquí tenemos los resultados de la evaluación para esta empresa Movistar. Entonces, en lo que es, por ejemplo, el grado de aplicación de los procesos de gestión de proyectos, vemos unos grados de madurez realmente altos, por encima del 80%, en lo que son procesos de control, ejecución, estandarización, iniciación, medición, mejoramiento, planificación. En el tema de grado de madurez y gestión de proyectos, también tienen niveles muy altos.
gestión de tiempo, gestión de riesgos, gestión de las adquisiciones, gestión de los interesados. En la etapa de procesos, de aplicación de procesos de sistema de mejora continua integral, la organización también presenta niveles de madurez bastante altos y en general el grado de implementación de la evaluación SAM nos está dando entre un 90 y un 95-97% de implementación de los estándares de la evaluación de madurez. El tipo de la PMO Telefónica Movistar implementa la PMO directiva, la cual influye en funciones de la PMO de control y de soporte. Esto debido a que es una empresa que requiere asistencia técnica y cuenta con varias unidades de negocio que atienden diferentes tipos de clientes. La misión, gestionar con plena autonomía técnica y administrativa los proyectos organizacionales para que se lleven a cabo dentro del alcance, tiempo y costos establecidos por la alta dirección de tal forma que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Esto articulándose el saber hacer de los colaboradores con los proyectos y buscando que estos se desarrollen bajo estándares de responsabilidad social, sostenibilidad ambiental, en procura de alcanzar de una manera eficiente y eficaz los objetivos propuestos. La visión, consolidarnos dentro de la compañía como un referente organizacional de buenas prácticas administrativas, capacidad de respuesta, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos asignados y en establecimiento de estándares y metodologías de gestión de proyecto, teniendo como baluartes a la capacidad humana y aprendizaje y liderazgo colaborativo. La implementación de la PMO. Para la implementación de la PMO se requieren los siguientes recursos. Un recurso físico. Dentro del Compañero, recurso, no te está pasando la diapositiva, compañero. ¿sí la ven ahí? No, ¿No? ya. Dentro de la implementación de la PMO tenemos los recursos requeridos, que son los recursos físicos, que son los recursos que se requieren y se encuentran dentro de las oficinas, equipos de cómputo, software de análisis y equipos de oficina. Recursos humanos. Dentro de los recursos humanos se requiere personal profesional con habilidades y experticias, conocimiento, información, creatividad y flexibilidad para poder asumir los cambios requeridos en la organización. Los recursos financieros son los fondos disponibles para llevar a cabo la implementación de la PMO. A continuación, vamos a continuar con parte de las funciones que se deben llevar a cabo en la implementación de la PMO. Entonces, inicialmente vamos a mencionar las funciones generales de la oficina de Project Manager, que es gestionar el portafolio de proyectos, alinear los proyectos con los objetivos de la organización, gestionar la asignación de los recursos, asignar y capacitar a los gestores de proyectos, implementar la estandarización, controlar la gestión de proyectos, servir de soporte y apoyo a la gestión de proyectos. Esto a nivel general son todas las funciones que se cumplen dentro de la oficina y a la vez estas funciones son funciones que cumplen las personas que están dentro de esta oficina, que ya la vamos a detallar un poco más. Dentro de las políticas de gobernabilidad que se tienen establecidas para la implementación de la PMO de Movistar, tenemos las siguientes: nombramiento de los proyectos, es decir, dentro de la oficina, una de las políticas es que se deba llevar a cabo el nombramiento de cada uno de los proyectos y entregarlo a las personas encargadas de la gestión de estos proyectos. Está la suspensión de proyectos, es decir, que también la oficina está encargada de que si en algún momento algún proyecto no está siendo viable para llevar a cabo, se suspenda en la manera en que se tenga establecido. Reactivación de proyectos, es decir, esto va muy ligado a la suspensión. Si alguno de los proyectos se suspende, pero nuevamente hay manera de reactivarlo, pues también está dentro de estas políticas que se tienen. La cancelación de proyectos, en definitiva, si ya no hay suspensión ni reactivación, pues se llevará a cabo para que no continúe la ejecución del proyecto, y la asignación de directores de proyectos. Como lo estaba mencionando anteriormente, estas funciones versus estas políticas de gobernabilidad están establecidas para que se lleven a cabo por las personas que están conformando el organigrama de la PMO. Entonces, el organigrama está conformado por el director de oficina de proyectos, que está a la cabeza de la oficina, y está los gestores de proyectos, el gerente de portafolio de proyectos y los gerentes de proyectos. Continuamos con la siguiente parte de la implementación. Que es la relación entre los procesos con los procedimientos de la PMO de Movistar. Entonces, esto va de la siguiente manera. Tenemos unas áreas de conocimiento, que las podemos ver en la primera columna, donde está la administración de la integración, que es la primera área de conocimiento, versus el proceso que tenemos. Entonces, los procesos que tenemos son formulación, inicio, planeación, ejecución, supervisión y cierre. Entonces, versus este área del conocimiento, que la voy a mencionar nuevamente, que es administración de la integración, tenemos ligado a los procesos versus el formato o el procedimiento que se debe llevar a cabo. Hola, mi nombre es Edison Torres, estudiante de la maestría en gerencia de proyectos. Volvemos a presentar el diagnóstico de grado de madurez de la organización.
para lo cual pues nosotros elegimos un modelo de evaluación y diagnóstico o PM3, el cual se compone de 3 fases. La primera fase pues es una fase de adquisición del conocimiento, la segunda fase es un proceso evaluativo, la tercera fase es un proceso de gestión de las mejoras. Para cada uno de estos pues tenemos una breve explicación. Del proceso de adquisición del conocimiento, pues primero pues tenemos que entender cómo es que está funcionando, cómo está estructurada nuestra organización, ¿cierto? También entender los procesos y la estructura interna de nuestra organización. Y tercero, pues cuál es el proceso de evaluación y disposición del cambio. Entonces, digamos que esos son los 3 procesos. Debemos conocer la parte cultural, debemos conocer la parte de estructura, la distribución de las instalaciones, los estándares industriales, la reglamentación relacionada. Por último, realizar una matriz DOFA de la compañía en general. Para el proceso evaluativo, pues tenemos 4 grandes divisiones. 1 es el establecimiento del plan de evaluación. 2, el proceso de definición del alcance. 3, la planeación y la conducción de la evaluación. 4, el proceso de inicio de los cambios. Para cada uno, pues digamos que tiene unas entradas, unas herramientas y unas salidas, dentro de las cuales pues encontramos como principales. Primero, una reunión con el equipo de evaluación, ¿cierto? Para la revisión de la información y documentar todo el proceso. 2, pues un plan de evaluación, ¿cierto? 3, pues una reunión con el equipo evaluador para establecer un cronograma de actividades, un listado de buenas prácticas que se van a aplicar y un listado de los riesgos potenciales. Y 5, pues tenemos la presentación ya de los resultados de la evaluación. Bien, para el proceso de gestión de las mejoras, pues encontramos también 4 grandes divisiones. 1 es crear las recomendaciones, 2, seleccionar las iniciativas, 3, implementar las iniciativas y medir los resultados. Primero, pues se debe realizar una presentación de los resultados de la evaluación en la fase anterior y pues todo esto debe llevar una documentación y se analizan los datos. Para después realizar el plan de implementación de las mejoras, realizando un costeo de la implementación y cuáles serían esas estrategias principales. Para después nosotros lograr establecer una hoja de ruta y evaluar como las iniciativas. Por último, pues lo que se busca es ya implementar las mejoras, pero también hacerle un proceso de evaluación constante, analizar los tiempos de ejecución y cómo es la respuesta de nuestros empleados. Mi nombre es Milton Telli, soy estudiante de la maestría en gerencia de proyectos y en este momento voy a hablar del plan de implementación de la PMO. Dentro del plan de implementación se debe tener en cuenta primero pues el objetivo del plan de implementación, el contexto y la justificación como tal de la PMO. Luego se hace un análisis de la situación actual donde se evalúa la gestión de los proyectos existentes, se identifican las necesidades y desafíos específicos en la gestión de proyectos, el análisis de las fortalezas y debilidades de la organización en relación con la gestión de proyectos. A continuación se hace la definición como tal de la PMO, donde se definen los objetivos y el alcance que va a tener la PMO dentro de la organización. Se establece la estructura organizativa de la PMO, se selecciona el modelo de PMO más adecuado para el contexto en que se encuentra la organización. Un ejemplo de esto es PMOs de soporte, PMOs de control y una PMO estratégica. Igualmente se continúa con la planificación y el diseño de la PMO, donde identificamos los roles y las responsabilidades de cada uno de los participantes o miembros de la PMO y el personal involucrado. Se hace el desarrollo de los procesos y los procedimientos de la gestión de proyectos. Igualmente se definen los indicadores clave de desempeño. Estos son los KPIs que se van a tener como indicadores para el desempeño como tal y el sistema de seguimiento y control de proyectos. Posteriormente ya entramos en la implementación como tal de la PMO, donde analizamos y estructuramos la comunicación y la socialización del plan de implementación a todas las partes interesadas. Se establece un equipo de implementación para la PMO, se realiza la capacitación del personal en los nuevos procesos y los procedimientos de gestión de proyectos que se van a seguir, se establece la configuración de herramientas y sistemas de soporte para la gestión de proyectos. Luego ya venimos a la parte de ejecución y monitoreo, donde hacemos el seguimiento del desempeño de los proyectos en ejecución, la supervisión de la adhesión a los procesos y procedimientos de gestión de proyectos, se hace la identificación y la resolución de los problemas, los desafíos en la gestión de los proyectos. Igualmente se hace una realización y revisión periódica de los reportes del progreso de las partes interesadas, para así posteriormente continuar con la mejora continua, donde se hace la recopilación de las lecciones aprendidas de los proyectos y su aplicación en futuras iniciativas o futuros proyectos. Analizamos y hacemos revisión periódica de los procesos y procedimientos de gestión de proyectos. Se hace identificación de oportunidades de mejora y adopción de prácticas recomendadas en la gestión de los proyectos. Finalmente,
hacemos una evaluación de los resultados, donde evaluamos los resultados y beneficios obtenidos con la implementación de la PMO. Se hace una comparación de los indicadores de desempeño antes de haber puesto en marcha la PMO y posteriormente a eso. Y hacemos una realimentación de las partes interesadas y análisis de la satisfacción. Cordial saludo, director y compañeros. Mi nombre es Pierre Paolo Vida Dorsal, estudiante del curso de Diseño y Gerencia de la PMO de la Maestría en Gerencia de Proyectos. A continuación, les traigo una breve explicación del plan de mejora continua que implementaremos en la Oficina de Gestión de Proyectos de la organización Telefónica Movistar Colombia. Para ello planteamos la siguiente estrategia. La primera, estandarizar los procesos, procedimientos y herramientas de la gestión de proyectos. Para eso planteamos 5 actividades. La primera, definir los procesos, procedimientos y herramientas de la gestión de proyectos. Posteriormente, diseñar los formatos, manuales y plantillas. Tercero, evaluar dichos formatos, manuales y plantillas. Cuarto, socializar e implementar los formatos, manuales y plantillas con el equipo de la PMO. Por último, hacer seguimiento y control de la utilización correcta de estos formatos, manuales y plantillas. El responsable a cargo de la estrategia sería el director de la PMO, el director de la área técnica y el director de HSEC. Para eso necesitaríamos 50 días para la implementación y los recursos necesarios son estos. El indicador que va a permitir la verificación es total de procesos, procedimientos y herramientas estandarizados en la PMO sobre total de procesos, procedimientos y herramientas definidas en la PMO por 100, porque lo que queremos es lograr el 100% de la estandarización de los procedimientos, procesos y herramientas de la gestión de proyectos y que el equipo de la PMO los apropie y aplique efectivamente. Consideramos que el impacto de esta estrategia en la organización y en la PMO es alto. La siguiente estrategia es mantener comunicación efectiva con todo el equipo de la PMO y las directivas de la organización. Para eso planteamos 4 actividades. La primera, definir los canales efectivos de comunicación para transmitir información oportunamente. Segundo, socializar e implementar los canales de comunicación con el equipo de la PMO y las directivas de la organización. Tercero, hacer seguimiento y control de utilización correcta de estos canales de comunicación. Y cuarto, evaluar el impacto de la utilización y efectividad de esos canales de comunicación. El responsable a cargo de la estrategia es el director de la PMO. Para eso se necesitan 40 días. Y estos recursos. El indicador que va a permitir la verificación es total de información relevante comunicada de forma efectiva y oportuna al equipo de la PMO y a las directivas de la organización sobre total de información relevante generada de la PMO por 100, porque queremos lograr comunicar efectiva y oportunamente al 100% de la información relevante del equipo de la PMO y a las directivas de la organización. Consideramos que el impacto de esta estrategia es alto. La siguiente estrategia que planteamos es mantener capacitado, empoderado y motivado a todo el personal de la PMO. Para eso se requieren 5 actividades. La primera, establecer las necesidades de capacitación para el personal de la PMO, planear y programar dichas capacitaciones con el área de recursos humanos. Tercero, socializar e implementar el programa de capacitación con el equipo de la PMO. Cuarto, hacer seguimiento y control del programa de capacitación. Y quinto, evaluar el impacto del programa de capacitación. ¿Quiénes serán los responsables? El director de la PMO y el director de recursos humanos. Para eso se requieren 50 días y estos recursos. El indicador que va a permitir la verificación es cantidad de personas del equipo de la PMO que fueron capacitadas, empoderadas y motivadas sobre la cantidad de personas que conforman el equipo de la PMO por 100, porque queremos capacitar, empoderar y mantener motivado al 100% del personal de la PMO. Consideramos que esta estrategia tiene un impacto alto entre la organización y la PMO. La siguiente estrategia es llevar la trazabilidad efectiva de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la PMO. Para eso se requieren 4 actividades. La primera, definir los formatos y plantillas que permitan registrar la información de cada proceso y procedimiento. Posteriormente, implementar estos formatos y plantillas para registrar la información pertinente en la gestión de proyectos. Tercero, analizar y consolidar la información obtenida en la trazabilidad realizada. Y por último, tomar decisiones pertinentes y efectivas con base en dicha información. ¿Quiénes serán los encargados de esta estrategia? El director de la PMO, el director del área técnica, el director de HSEC. Se requieren 40 días y estos recursos. El indicador que va a permitir la verificación es total de procesos y procedimientos que fueron trazados en la PMO sobre el total de procesos y procedimientos que fueron desarrollados en la PMO por 100, porque queremos lograr llevar la trazabilidad efectiva del 100% de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la PMO y consideramos que el impacto es alto.